La naturaleza, decía Oscar Wilde, imita al arte. El pájaro de Botero, exhibido como símbolo de paz, fue volado por 10 kilos de dinamita en 1995. El atentado mató a 23 personas, entre ellos 7 niños, e hirió a más de 200. En el Parque San Antonio, en el centro de Medellín, está la Paloma de la Paz asesinada. Como esto es un lado periférico y entonces para la misma ley de acá o el mismo ejército es difícil combatir por ser todos estos callejones. Es muy difícil llegar, las motos no suben, los carros también es muy difícil, muy complejo. Entonces se pueden asignar grandes ejércitos acá. Específicamente en el año 99 empiezan a llegar los grupos paramilitares por las periferias, pero por la zona rural. Específicamente tenemos un asunto que es muy importante geográficamente hablando. Acá tenemos la salida al occidente, que es el puerto de Urabá, toda la conexión con el mar, y esto te permite tener poder de muchas cosas, para entrar y para salir, armas, droga. Me acuerdo que en la esquina de mi casa siempre llegaban hasta ese punto. Llegaban hasta ese punto y comenzaban, al frente había una trinchera de la guerrilla, porque ya era guerra total y habían varios puntos estratégicos donde habían trincheras de la guerrilla inclusive, y entonces llegaba el ejército, pues como un ejército, los paramilitares, y comenzaban a hacer la guerra. En los últimos 10 años hubo en Colombia 8.329 víctimas por la explosión de minas antipersonales sembradas por las FARC. El 40% de los afectados fueron civiles y de ellos, la mitad fueron niños. A nosotros nos tocó vivir muchos enfrentamientos. Por acá pasaba el helicóptero dando bala por encima de la casa. Entonces ese día que a mí me ocurrió esto, ese día no había luz y no estaba mi tía tampoco. Porque como yo estaba embarazada, yo tenía 7 meses de embarazo, entonces mi tía no me dejaba cocinar en el fogón de leña. Siempre ella era la que hacía, entonces ese día no estaba ella en la casa. Entonces no amaneció luz, entonces yo salí a la cocina de leña, que es fuera de la casa, a hacer el desayuno para mis hijos y para otras personas que han ido a visitarme. Y entonces yo puse aguapanela, puse arroz. Después ya, para que no se me quemara el arroz, yo fui y retiré unos tizones que habían. Dije, yo voy a retirar estos tizones para que no me queme el arroz. Entonces los puse en una esquinita del fogón, entonces mismo se produjo la explosión. Y ese artefacto hacía tiempos que estaba en ese fogón. No había explotado porque, bueno, no se había tocado, no se había manipulado. Entonces ese día con la leña la toqué. Es muy azaroso lo que pasa con el tema de las minas antipersonales, porque es una locura. O sea, estás por ahí caminando y estalla. Es una locura porque imagínate que las minas, digamos, están implantadas por estos grupos alzados en armas en lugares que son sagrados prácticamente. Y lo hacen para protegerse de las tropas y lo hacen para proteger sus corredores de droga. Pues en las veredas más afectadas, no sé, cerca de los árboles con frutos o cerca del río o en el camino para la iglesia, yo no sé, ¿me entiendes? O sea, ha sido muy duro y para los niños que han sido afectados o para los campesinos que han sido afectados por minas es terrorífico que a vos te digan que hay un campo de minas y ya no puedes, ¿cómo vas a caminar allí? ¿Sigue siendo Antioquia uno de los lugares del mundo con mayor cantidad de...? Sigue siendo Colombia uno de los países más afectados, desafortunadamente. Sí. Siempre ha estado como en el lugar número 1, en el lugar número 2, número 3, como con Camboya. Se habla de una cifra de unos 2 o 3 víctimas casi que a la semana o diariamente. ¿Y eso sigue pasando aún hoy? Y eso sigue pasando. Y eso está, digamos, extremadamente conectado al tema del narcotráfico. Entonces, mientras que el narcotráfico siga existiendo y mientras que el negocio de la droga siga existiendo, pues pensar en desminar, ¿sabes? Es imposible. El Estado en el año creo que
2004, 2005, destruyó su arsenal y de hecho no volvieron a usarlo. Pero los grupos alzados en armas sí lo hacen, y lo hacen de una manera muy, muy fácil. Hey, Vasco, mataron al amigo parce. Asimilar este dolor no lo puedo. Después del frío en mi pecho subió el calor y brotaron los recuerdos. Pensando me encuentro en este preciso momento. Llora mi alma por dentro, veo que la vida es una farsa, un invento. Ahora comprendo que la violencia no lleva a nada. Deja solo dolor en una familia destrozada. Dolores quedan muchos, amigos y familiares se dan golpe de pecho. Pero ¿qué más se puede hacer? Lo que está hecho, está hecho. Mi amigo ya está en el cielo, compartiendo con Dios y con todos nuestros hermanos que a su reino invocó. Está alejado de la maldad de la tierra, de esta maldita guerra que no nos deja progresar, nos entierra. Un alma más perdida, una vía sin salida, un cuerpo inerte, deja la mente de un delincuente que solo por efectos de la droga, por unos cuantos billetes, le da muerte a una persona inocente. Le da muerte a una persona inocente. Murió, fue un 16 de octubre, 3 de la mañana, inicia la intervención militar. Nos hablan de 1.200 militares, pues, entre toda la fuerza pública, policía, SIJIN, 2 helicópteros Black Hawk artillados, disparando indiscriminadamente. Subía y bajaba, cuando se clavaba era porque iba a disparar. Entonces el helicóptero daba vueltas por todo esto y el enfrentamiento era total de todas partes, donde murieron muchas personas inocentes también. En la entrada al barrio El Salado había un bus atravesado, lleno de dinamita, lleno de bombas. Era muy, pues había mucho nervio y mucho miedo porque salía del bus 2 cables que iban hasta la iglesia del barrio El Salado, donde ya estaba el detonador. Como por si llegan hasta acá, volamos esta mierda. Pues era algo que cuando yo era chiquito, pero sí he escuchado pues muchas cosas de la Operación Orión, ¿cierto? De hecho, mi tío lastimosamente falleció, pues, y son cosas que a uno lo marcan dolorosamente, ¿cierto? Y cosas que uno no quisiera tratar de hablar. Cuando llegó la última, pues la última tanqueta, que fue el lugar donde llegó, que empezaron a disparar hacia la montaña donde corrían los guerrilleros, las milicias, los milicianos de la guerrilla, empezaron a disparar. Yo lo único que hice, yo tenía mi equipo de grabación, conecté micrófonos, los puse en el balcón de mi casa y empecé a grabar todo lo que estaba pasando. Es negativa la memoria, pero hay que recordar esto y es lo que hacemos. Creo que ese fue uno de los momentos donde yo dije, tenemos que recordar lo que está pasando porque esta mierda no la volvemos a vivir nunca más. Y ahí fue uno de los momentos donde nos fortalecemos en ese espacio. Más que parte, en el viento todavía fluyes, no puedo alcanzarte. Solo en mis sueños estiro mis brazos y puedo abrazarte. Vuelvo a la realidad y me di cuenta de que no puedo hallarte. Un alma más, en este mundo ya no hay paz. La vida es como un boomerang, viene y va. Una de tantas historias ya se repite, la que hace que mi mente recapacite. Un alma más, en este mundo ya no hay paz. La vida es como un boomerang, viene y va. Una de tantas historias ya se repite, la que hace que mi mente recapacite. Sí, para todas aquellas almas caídas. Isis en sí. MC Vasco. Ajá. Escuela de hip hop Colacho. Pasos que no son en vano. Así dice. Ajá. Muchas gracias. Gracias.